tardes. Les saludamos desde la Unidad de Políticas de Programas Sanitarios a través de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles. Queremos darles una cordial bienvenida en el marco de la celebración del Día Mundial del Autismo, para lo cual estamos haciendo memoria del 2 de abril y por eso hemos seleccionado el tema epilepsia y autismo. Quizás mencionar que el 2 de abril es una fecha instaurada por Naciones Unidas con el objetivo de sensibilizar a las personas con trastornos de autismo. Y me pareció muy bonito el hecho de que el autismo está representado de color azul y el azul representa el mar. Y el mar, pues a veces está tranquilo, pero a veces está eh, como alto o alterado. Y realmente así se describen los días de los niños con autismo, de las niñas con autismo, así como sus familias. Hay días en los que estos chicos o estas chicas están tranquilas, pero hay días que pues son un poquito más activos. Entonces, en conmemoración a ellos y como país, pues nos unimos también a este día. Y por esa razón tenemos como invitada a doctora Carla Flores Paquerano, que nos hace el honor realmente de compartirnos sus conocimientos a través de este tema. Doctora es graduada de la Universidad de El Salvador, médica pediatra del Hospital Nacional San Rafael, de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Es neuróloga pediatra del Instituto Nacional de Pediatría y Universidad Nacional Autónoma de México, con aprobación de Consejo Mexicano de Neurología, con Fellowship Pediatric Neurology externa y experta en trastornos de neurodesarrollo y autismo en Madrid, España. Así que bienvenida, doctora, y es un gusto. Gracias, doctora Karen. Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva ponencia. Como lo hablaba la doctora Karen, hemos escogido esta relación de epilepsia y autismo. Como parte del Comité Técnico de Epilepsia del MinSal, es importante no únicamente que hablemos sobre la epilepsia, sino también sobre la comorbilidad, algunas otras afecciones, comorbilidades que pueden padecer los pacientes con epilepsia. Y el autismo es una de las más importantes, al igual que otras como la parálisis cerebral infantil, el retraso general de neurodesarrollo, el retraso psicomotor, que muchas veces los utilizamos como términos indistintos, no hacemos una adecuada diferenciación de cada uno. Entonces, esta tarde hemos seleccionado epilepsia y autismo y espero más adelante poder compartirles el tema de parálisis cerebral y de retraso psicomotor. En cuanto al autismo, es importante que conozcamos que existen el Manual de Enfermedades Mentales en su cuarta edición, que antes lo clasificaba entre los trastornos generalizados del desarrollo, y actualmente en el manual en su quinta edición lo agrupa en los trastornos del neurodesarrollo. Y el trastorno de espectro autista ahora engloba lo que antes en el DSM-4 se mencionaba como Asperger, que era un tipo de autismo de altas capacidades, un chico con un lenguaje verbal desarrollado, pero que mantenía las características del trastorno de espectro. Engloba también ahora el autismo típico de la niñez y los trastornos generalizados del desarrollo, que antes estos en el manual en su cuarta edición se abordaban de manera separada. Ahora se conoce como un espectro. Se excluyeron algunos síndromes como el síndrome de Rett y el síndrome desintegrativo de la infancia, que han quedado en apartados distintos en el DSM-5. ¿Qué es el autismo? El autismo, como ya lo hablábamos, es un trastorno del neurodesarrollo que se va a caracterizar por déficit social en la comunicación, alteraciones sensoriales e intereses restringidos y comportamientos repetitivos o aislados. La determinación del autismo usualmente se realiza en los primeros años de vida y esto es muy importante. La literatura usualmente refiere que se detecta alrededor de los 2 años de edad
cuando ya los papás identifican que el niño no habla, que va a ser la principal característica del chico con trastorno de espectro, en algunos casos cuando es no verbal, pero son los papis los que identifican esta característica del niño que no habla y ya consultan alrededor de los 2 años de edad, pero el autismo se puede identificar desde las primeras etapas, alrededor de los 6 meses empiezan con trastornos sensoriales como trastornos de sueño, chicos que tienen mala adaptación al cambio de alimento, introducción de alimentos sólidos y en la determinación no únicamente va a ser de los papás que identifiquen que algo va anormal en el desarrollo del niño, sino también en el pediatra. Por eso es sumamente importante los controles pediátricos en los cuales se evalúe adecuadamente el desarrollo neurológico del niño en todas sus áreas, en su área motora, en su área de lenguaje, en su área cognitiva, en su área de socialización, en el área sensorial. Y así podemos identificar tempranamente algunos datos de alarma de trastorno de espectro para poder ser derivados oportunamente y que el pronóstico del niño sea bueno. En vamos a identificar también algunas características como va a ser la comunicación inusual. Ya sabemos que en la comunicación hay un emisor, el que expresa, y hay un receptor, el que comprende. Entonces en estos chicos se encuentra esa alteración. Uno los llama, ellos no voltean a sus nombres y también pueden presentar movimientos estereotipados. Esto quiere decir movimientos repetitivos. En la mayoría de los pacientes vamos a observar un retraso de la comunicación verbal, pero esto no es definitivo. Hay chicos que pueden ser verbales y algunos pocos llegan a desarrollar un lenguaje completo. En la diapositiva lo que les muestro es el manual de enfermedades mentales en su 5ª edición y pueden observar que se encuentra el trastorno de espectro autista y ahí están los criterios, que la verdad es bastante denso si los leemos y por eso se los he querido presentar de esta manera. Las principales alteraciones van a ser en el área de la comunicación, no sé si podemos mover esta barra. En el área de la comunicación, como les mencionaba, puede haber un chico con trastorno de espectro autista verbal, que verbalice, o no verbal, que va a ser la principal manifestación. En el área de la comunicación social, usualmente no voltean a su nombre, no tienen un adecuado contacto visual. Cuando los papás están jugando con ellos, ellos voltean hacia otro lado o no tienen este interés por compartir con las personas. En el área de la verbalización pueden desde tener una afectación en el que no verbalicen, no dicen ma, pa, que son monosílabos alrededor del año de edad, o un niño de 6, 7 años que verbalice, que hable, pero tiene un lenguaje estereotipado, pragmático, telegráfico, puntual. Como por ejemplo, le pregunten en su kinder, ¿qué hiciste hoy? Y la respuesta del niño va a ser pintar. No nos va a explicar mayor cosa. ¿Qué pintaste? Manzana. Es como ir sacando, decimos, a cucharadas las palabras. Este es un tipo de manifestación también del trastorno de espectro. Entonces, como lo dice el manual de enfermedades mentales, no tiene que ser, los ejemplos que estoy dando no son característicos ni diagnósticos, son ilustrativos. Y por eso se ha clasificado dentro de espectro, porque hay una gran gama de manifestaciones. Luego tenemos en el otro rubro de los criterios es el patrón de juego. Estos chicos usualmente carecen de un juego ocupacional. El niño al ver los juguetes tiene que interactuar con ellos, explorarlos, pero estos niños usualmente los ven, los exploran con su boca, con su naricita y los lanzan. Y muy raras veces tienen a desarrollar tempranamente el juego imaginativo, el que juegan con las muñecas, por ejemplo, que le dan de comer a los muñequitos, que juegan al avión. El juego imaginativo se ve más tardíamente desarrollado. La otra área es la sensorialidad. La sensorialidad pues incluye chicos que pueden ser hiperreactores. Hiperreactor quiere decir que reacciona exageradamente, o hiporreactor, que reaccionan de muy escasa manera ante los estímulos, ya sea que entren a nivel de ojitos, nariz, boca, oídos o tacto. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser un chico hiperreactor sensorial oral cuando anda explorando alrededor de los 3, 4 años todo con su boca.
o un hiperreactor auditivo cuando escucha la licuadora, el timbre de la casa y reacciona de una manera exagerada ante el estímulo auditivo. También pueden haber al estímulo táctil, que no le gusta sentirse untados de las manos con alguna pintura o arena, se limpian sus manitas, o tienen problemas con viñetas, zapatos, calcetines, etcétera. Y la otra área, que es el área de los patrones repetitivos y el interés restringido. Si ustedes observan la figura, les muestro, usualmente el niño le gusta hacer estos patrones con los carros, los ponen en fila, le gustan mucho los juegos que son repetitivos, por ejemplo, el hacer legos, el apilar las cosas, el hecho de estos juegos que meten una figurita encima de otra, pero no es un juego imaginativo. Y como lo pueden ver en la última figura de la derecha, este es en mi consultorio, un niño con trastorno de espectro que todos los juguetitos, el pato, todo lo puso como en fila. Entonces a ellos les gustan mucho estos patrones repetitivos. Igual, los ventiladores pueden gustarles y como les repito, los ejemplos son ilustrativos más no exhaustivos. Quiere decir que no todos van a ser iguales. Tienen movimientos repetitivos como de aleteo, de balanceo, se tocan su orejita constantemente o se rascan sus ojitos constantemente y muchas veces son llevados al oftalmólogo porque tienen algo, al otorrino porque se rasca persistentemente la oreja y lo que es una estereotipia del trastorno de espectro. Y hay algunos intereses restringidos, como por ejemplo, les gusta mucho hablar sobre los dinosaurios o algún color en particular. Ahora, lastimosamente, no hay una etiología, una causa del trastorno de espectro. Hay distintos factores de riesgo, no hay una causa específica y lo conocemos como algo multicausal, en el cual influyen tanto factores genéticos como factores ambientales, que influyen desde las etapas prenatales, etapas perinatales y etapa postnatal, en cualquier curso de la vida. Y pueden ser, por ejemplo, anormalidades genéticas, como ya lo vamos a ver más adelante, pero también se asocian un sistema inmune deficiente, insuficiencia de algunos minerales o de algunas vitaminas, de ácidos omega, aporte insuficiente de hierro y de antioxidantes durante el embarazo, y también factores medioambientales, como por ejemplo, contacto con metales pesados, infecciones durante la infancia, algún factor emocional, como por ejemplo la separación de papis, desnutrición, lo que les mencionaba de las vitaminas, y hay algunas otras que asocian el sobrecrecimiento de levaduras y de bacterias a nivel intestinal que va a causar una contaminación a nivel de cerebro, produciendo algunas toxinas que van a producir las manifestaciones del trastorno de espectro. Lastimosamente a nivel nacional no contamos con datos epidemiológicos del trastorno de espectro. Sin embargo, hay un estudio muy grande, multicéntrico, que se hizo en Estados Unidos y algunos países europeos, en los cuales reportaban una proporción desde un niño por 59 con trastornos de espectro autista hasta en otras poblaciones de 1 a 150. Entonces, si vemos, es bien variable la proporción de los niños con trastorno de espectro. Y es porque se incluye una gran gama de manifestaciones clínicas. A nivel de la Organización Mundial de la Salud se refiere que aproximadamente uno de cada 100 niños, lo reporta la Organización Mundial de la Salud, padece de trastorno de espectro autista, y a nivel de Latinoamérica se refiere a una proporción de 3 por 1000 niños. Ahora vamos a hablar sobre la epilepsia. Epilepsia, como sabemos, es un trastorno neurológico crónico. Es la predisposición del cerebro a padecer crisis epilépticas. Es una enfermedad cerebral que es crónica, que no es transmisible, que afecta a personas de distintas edades, con consecuencias que van a ser desde neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales.
Se estima, lastimosamente, que la proporción de la población general con epilepsia activa, esto quiere decir personas que padecen ataques continuos con necesidad de tratamiento, es de 4 y 10 personas por 1000 habitantes. Y a nivel, la Organización Mundial de Salud también nos reporta la incidencia de 50 millones de personas que padecen de epilepsia. Les presento también en la diapositiva la definición operacional de la Liga Internacional de la Epilepsia del 2014, en la cual nos refiere que epilepsia va a ser 2 crisis no provocadas, o sea, no están asociadas a desequilibrios electrolíticos, a neuroinfección, o reflejas, lo dice también la definición. ¿Por qué? Porque aquí incluimos algunos tipos de crisis epilépticas provocadas, como por ejemplo las que son fotosensibles, las desencadenadas por hiperventilación, y deben de ser separados por 24 horas. Deben de ocurrir con 24 horas de separación. Otra definición de epilepsia va a ser una crisis no provocada y la posibilidad de futuras crisis similares mayor al riesgo de recurrencia general. Y la otra definición van a ser los síndromes epilépticos, que los síndromes epilépticos van a ser un tipo de epilepsia que tiene que tener unas características bien específicas, como es un tipo de crisis determinado, una edad dependiente y un patrón electroencefalográfico característico. Ahora, ¿qué va a ser una crisis epiléptica? Y usualmente tendemos a confundir este término con convulsión. Convulsión va a ser el mero acto motor. Ahí yo no estoy refiriendo si esta es o no por actividad cerebral anormal. Caso contrario de una crisis epiléptica, que va a ser un evento transitorio, autolimitado, con inicio y fin determinado, que tiene múltiples manifestaciones, desde motoras hasta no motoras, y que se va a deber a una actividad cerebral anormal. Esa es la característica que diferencia una convulsión de una crisis epiléptica. Entonces, la manifestación clínica de la epilepsia son las crisis epilépticas. Las convulsiones va a ser un término que utilizamos únicamente para la manifestación motora. Y les traigo la clasificación de la Liga Internacional de la Epilepsia. Esta es la última del 2017. Esta es la versión básica, la versión acortada, en la cual quiero que se fijen que divide las crisis epilépticas dependiendo del tipo de actividad anormal que se origina en el cerebro. Si esta es focal, o sea, en una parte del cerebro, o si es generalizada en toda la superficie del cerebral. De inicio focal, quiero que se fijen en la otra característica que nos da, si es con alteración de la conciencia o sin alteración de la conciencia. Esto era lo que antes conocíamos como crisis focales o parciales simples y complejas. La simple era en la que no había alteración de la conciencia y la compleja era en la que había alteración de la conciencia. Y posteriormente la clasificación, la versión básica nos dice que podemos describirla si fue motora o no motora. Motora como cuáles, por ejemplo, las tónicas, las clónicas, las mioclónicas. Y tenemos las no motoras, como por ejemplo las disautonómicas, en las cuales van a haber cambios de frecuencia cardíaca, de presión arterial, de sudoración. Pueden ser también las discognitivas, en las cuales hay afasia, el paciente queda sin hablar, el paciente puede perder, tener algunos pensamientos, como por ejemplo el déjà vu, etcétera. Y luego tenemos de focal a tónico-clónica bilateral, que esto era lo que conocíamos antes como secundariamente generalizada. Luego, en las de comienzo generalizado, de igual manera, las podemos clasificar en motoras y no motoras. Las motoras, como ya lo mencionaba antes, tónico, clónica, mioclónica, y en las no motoras tenemos las ausencias. Y luego tenemos algunos otros tipos de crisis epilépticas que va a ser muy difícil clasificar. Otro término que me gustaría que quede remarcado es en la última clasificación. Antes tendíamos a clasificar la epilepsia
según su etiología, como idiopático, sintomático y criptogénico. Estos realmente son términos que ya están desfasados y actualmente con todos los estudios genéticos con los cuales podemos determinar la causa de la epilepsia, se ha sustituido el término idiopático por genético y el sintomático por estructural, por ejemplo, si es secundario a un tumor cerebral, a un tuber cortical, o metabólico si está asociado a algún error innato de metabolismo, por ejemplo, alguna deficiencia de neurotransmisor o de vitamina, como por ejemplo en la déficit de piridoxina, y la criptogénica, que ahora es conocida como de causa desconocida, que se supone tiene una etiología genética, pero que no hemos logrado determinar la causa. Ahora, ¿en dónde convergen autismo y epilepsia? Estos realmente son trastornos ambos por separados que tienen etiologías y patologías muy diversas y muy distintas y manifestaciones también muy distintas. Usualmente se describe que la prevalencia de epilepsia y autismo es muy variable, desde un 6 a un 46%. Entonces tiene un margen bastante amplio. Como les digo, la etiología no está descrita todavía, sin embargo, se observa más prevalencia en aquellos trastornos de etiología genética, como el ejemplo que les pongo en la diapositiva, en el cual vemos un niño con un síndrome de X frágil, que es un síndrome cromosómico en el cual hay esta fase de esta cara alargada, la prominencia de la frente, las orejitas alargadas de implantación baja. Al extremo de la derecha podemos ver una niña con características de síndrome de Rett, en el cual también hay una regresión, manifestaciones de espectro autista y epilepsia. Hay algunos factores de riesgo que son importantes para relacionar epilepsia y autismo, como por ejemplo el nivel intelectual, la aparición o no de parálisis cerebral infantil, los trastornos severos del lenguaje, el género. Usualmente el autismo es una patología más frecuente en el sexo masculino, pero al hacer algunos estudios nos refieren que epilepsia y autismo es más frecuente en la mujer. Y también los distintos tipos de autismo tienden a ser factores de riesgo para presentar también epilepsia. Existen algunos genes implicados, que esto hay paneles genéticos para trastornos del neurodesarrollo en el cual lo que se pretende es identificar alguna etiología genética del trastorno de espectro autista, al igual que hay paneles genéticos para epilepsia y diagnosticar si hay alguna etiología genética. Se supone que alrededor del 10% de los casos con autismo y epilepsia se van a deber a variaciones genéticas, como se los mencionaba antes. Y abajo pueden ver una lista de los genes usualmente descritos en autismo y epilepsia. Vamos a ver algunos. Para mencionar algunos, por ejemplo, tenemos el síndrome de Dravet. El síndrome de Dravet es un tipo de síndrome epiléptico. Como se los mencionaba antes, tiene que tener una edad característica, un determinado tipo de crisis, una actividad electroencefalográfica característica, y es usual que estos chicos también presenten trastorno de espectro autista, y el gen aquí que va a estar implicado va a ser el de los canales de sodio, el gen SCN1A. Entre otros tenemos también síndromes neurocutáneos, como lo pueden ver a la derecha. Tenemos la esclerosis tuberosa y la neurofibromatosis. En la esclerosis tuberosa, que vamos a tener estas manifestaciones de estas manchas hipocrómicas, lanceoladas, y que van a presentarse a nivel de carita, estos pits faciales que van a ser estos fibromas. A nivel de las uñas pueden presentar estos fibromas unguiales, y a nivel de cerebro podemos encontrar túberes corticales, nódulos subependimarios que van a ser también causa de epilepsia. Los genes implicados, el TSC1 y el TSC2. En la neurofibromatosis, que es el que vemos abajo, es otro síndrome neurocutáneo que va a estar siendo caracterizado por estos fibromas, angiofibromas, los nódulos del Leach a nivel ocular,
las manchas café con leche y las petequias, las efélides, que son pecas en axilas y en ingle. A nivel de, en su diapositiva, el lado izquierdo, pueden ver otra enfermedad que está también asociada a epilepsia y autismo, que es un síndrome neuromuscular, que es la distrofia muscular de Duchenne. La distrofia muscular de Duchenne, el gen alterado es el gen de la distrofina, y esta va a ser una patología neuromuscular. El niño va perdiendo las habilidades motoras, y la distrofina no únicamente está asociada al músculo, sino que también está presente a nivel de cerebro, y pueden haber manifestaciones de discapacidad intelectual o autismo en los niños que presentan la distrofia muscular de Duchenne. Ahora, no todos los pacientes con trastorno de espectro autista van a desarrollar epilepsia ni tampoco crisis epiléptica. Hay algunos pacientes que nunca van a desarrollar ningún tipo de convulsión, pero es importante que en estos pacientes se haga un electroencefalograma, porque usualmente hay algunos estudios que refieren una frecuencia hasta del 59% de actividad paroxística anormal, que no se va a manifestar de forma convulsiva, sino que únicamente la vamos a ver de manera eléctrica en el electroencefalograma. Y también es importante hacer un electroencefalograma en los niños con trastornos de espectro autista, porque nos ayuda a diferenciar algunos síndromes que van a ser meramente epilépticos, unas encefalopatías epilépticas. Encefalopatía epiléptica quiere decir aquella epilepsia que, ya sea por la cantidad de crisis que ha tenido el paciente o por los hallazgos electroencefalográficos tan persistentemente anormales, ya causan un retraso del desarrollo en el niño, como cuál es, por ejemplo, el que les muestro, que es el síndrome de Landau-Kleffner. Este es un tipo de encefalopatía epiléptica en el cual es conocida como afasia epiléptica adquirida. Afasia quiere decir que el paciente deja de hablar, pierde la capacidad de hablar. Y no es porque sea un niño con trastorno de espectro, es un tipo de síndrome epiléptico, una encefalopatía epiléptica. El paciente va a tener una característica en su electroencefalograma, que va a ser una punta honda continua durante el sueño, o pueden haber también actividad anormal en los lóbulos temporales. Bueno, ahora, ¿cómo se explica esta relación entre epilepsia y autismo? Y es que ambos comparten algo, y es cerebro. Como yo les digo a los papás, todo el que tiene cerebrito tiene posibilidad tanto de presentar epilepsia, convulsiones, como trastorno de espectro. Y esto lo que comparten van a ser algunas redes neuronales que se encuentran alteradas en la conectividad en los sistemas corticales, que si lo observan en la diapositiva, en la parte superior, la corteza cerebral es como revuelito en forma de coliflor, donde es la sustancia gris cerebral, y las áreas subcorticales, que van a ser las que conectan las áreas que están en el óvalo, por ejemplo, con la corteza cerebral hacia arriba. Entonces, estas áreas son las que se encuentran usualmente alteradas en el trastorno de espectro autista. Alteraciones entre los sistemas subcorticales, los ganglios basales, la sustancia negra. Esto hace que reduzca el umbral convulsivo. Otro ejemplo puede ser en la organización cortical, como sucede en los túberes corticales que se presentan en la esclerosis tuberosa. Hay un mal desarrollo de la corteza cerebral, y esto puede producir ambos, epilepsia y autismo. Y también en el síndrome de West, en los espasmos epilépticos, también hay una anomalía en las interneuronas, y usualmente también pueden presentar trastornos de espectro. Ahora, para esquematizar un poquito más lo que hablábamos en la diapositiva anterior, es una patología de la corteza cerebral. Y aquí están implicadas unas estructuras que se conocen como mini columnas, que son parte de las neuronas cerebrales.
Estas mini columnas, usualmente, tanto en el trastorno de espectro autista como en la epilepsia, están disminuidas estas proyecciones que son inhibitorias. Inhibitoria quiere decir que inhibe el impulso eléctrico para despolarizarse y producir una descarga epiléptica. Entonces, al estar disminuidas, produce una pérdida de interneuronas, lo que les explicaba en la diapositiva anterior, interneuronas que conectan de la corteza cerebral a partes profundas de su cerebrito, y esto produce una excitabilidad neuronal aumentada y facilita las crisis, y las mini columnas también están descritas en la fisiopatología del trastorno de espectro. Aquí hay otra diapositiva para ejemplificar un poquito más esto. Si ustedes observan en el corte axial del cerebro, este reborde verde que observamos es la corteza cerebral, la sustancia gris cerebral, y aquí es donde se encuentran las neuronas motoras. La neurona motora es la que nos va a dar la característica de las crisis convulsivas motoras. Pero hay en toda la parte interna interneuronas que conectan sistemas profundos de cerebro con las neuronas de la superficie. Y estas muchas veces puede ser muy difícil caracterizar la expresión clínica de una descarga normal de las áreas profundas del cerebro. Por eso las típicas crisis que conocemos son las tónico-clónicas generalizadas, que usualmente se van a hacer de áreas motoras de sustancia gris, pero las crisis más difíciles, como pueden ser, les menciono abajo, cognitivas, alteraciones auditivas, visuales, fases de pánico, mirada fija, automatismos orofaringeos, gestuales, sintomatología vegetativa, toda esa va a ser de áreas más profundas del cerebro. En algunos estudios que no se realizan en el país, como la magnetoelectroencefalografía, se han detectado, se observan en estos cortes sagital, que en estas áreas de hipermetabolismo, en las cuales están de azul, son áreas que han generado actividad cerebral anormal, y estas son áreas muy profundas del cerebro, en las cuales las manifestaciones clínicas de las crisis epilépticas van a ser muy difíciles de caracterizar. ¿Y a qué traigo mención estas áreas difíciles de caracterizar de crisis epilépticas? Porque los niños con trastorno de espectro autista pueden tener muchas manifestaciones, como por ejemplo el balanceo, la fijación de mirada, el hecho de automatismos oromasticatorios, en los cuales podemos pensar que son parte del trastorno de espectro autista, pero si no hacemos un electroencefalograma, dejaríamos pasar probablemente el diagnóstico de algunas crisis subclínicas. Ahora, quiero compartirles un caso clínico. Esta es una pacientita que llegó conmigo a los 6 meses de edad. Ella debutó a los 6 meses de edad con crisis epilépticas focales y posteriormente presentó un retraso del desarrollo neurológico, tenía rasgos de espectro autista, pero todavía era muy pequeña para diagnosticar como tal el trastorno de espectro. Empezó a presentar un tipo de epilepsia refractaria, y si lo ven, lo pongo en la diapositiva entre comillas, porque realmente una epilepsia refractaria o fármaco resistente va a ser aquella que con 2 o más fármacos a dosis adecuada y adecuadamente seleccionados, el paciente no tiene control de la epilepsia, o un fármaco bien indicado y que tenga persistentemente actividad cerebral anormal, podemos catalogarlo como fármaco resistente. Pero en esta paciente, por el trastorno de espectro autista, tiene una hipersensorialidad oral tan marcada que no permite deglutir, tiene una disfagia. Entonces esto no permitía una adecuada administración de los fármacos, no había tolerancia a los fármacos, y estábamos ante una epilepsia fármaco-resistente, pero por las manifestaciones del trastorno espectro que ella no permitía la deglución. En este caso se sugirió la colocación de la sonda de gastrostomía para mejorar la biodisponibilidad de los fármacos, y han mejorado increíblemente las crisis epilépticas. Están controladas ahorita con 2 fármacos. Se le hizo un estudio genético
Y como lo mencionaba en las diapositivas anteriores, el gen SHANK3 es uno de los genes que está asociados a trastornos de espectro autista. Y en esta pacientita se integra un síndrome que es conocido como de Phelan-McDermid, en el cual hay un gen alterado, que es el SHANK3, que se asocia a epilepsia y a autismo. En esta diapositiva quiero que vean el tipo de crisis que presentaba. Eran unas crisis focales. Tenía estas crisis de elevación de las cejas, no cedían al tacto y también presentaba algunos otros como por ejemplo hemifaciales. Y esta es la misma pacientita y quiero que observen este tipo de movimientos que hace rítmico de sus manitos. Son movimientos estereotipados que son características del trastorno de espectro autista. Solo para hacer una revisión de lo que es el síndrome de Phelan-McDermid, es, como ya conocíamos, un trastorno genético en el cual hay una mutación del gen SHANK3. También es una lesión cromosómica en el brazo largo del cromosoma 22. Se caracteriza usualmente por discapacidad intelectual. Los chicos tienen una cabeza alargada, estrecha, las orejitas son prominentes. También puede haber una protrusión de la lengua. Los ojos se les ven un poco como hinchaditos, sus párpados son párpados caídos. Las pestañas suelen ser muy largas, las cejas espesas, la nariz es bulbosa y su carita es alargada y la barbilla es muy afilada y los papis refieren que sudan poco. Este tipo de pacientito puede presentar ambos, epilepsia y autismo. Y ya para concluir, pues algunos puntos importantes que quiero que recordemos es la relación entre epilepsia y autismo está bien descrita. Mientras más conozcamos y podamos diferenciar entre autismo, parálisis cerebral infantil, retraso psicomotor, trastorno de aprendizaje, todo este tipo de términos, es mejor el pronóstico de un paciente con epilepsia y lo podemos abordar adecuadamente. El autismo no es una encefalopatía epiléptica, lo que les mencionaba antes. Encefalopatía epiléptica va a ser un tipo de epilepsia que ya la actividad cerebral anormal y las crisis epilépticas son tan frecuentes que provocan un retraso en el desarrollo del paciente, algo muy distinto al trastorno del espectro autista, como ya lo mencionábamos. Y hay que hacer un diagnóstico diferencial también adecuado. En todo niño que presenta un retraso de lenguaje, no tampoco va a ser siempre un trastorno de espectro autista, puede ser un tipo de síndrome epiléptico que hay que hacer el diagnóstico con la historia clínica adecuada, identificar tempranamente los hitos del desarrollo, en qué medida se han ido perdiendo y hacer el electroencefalograma. El impacto lastimosamente del autismo en la epilepsia es mayor que el de la epilepsia en el autismo y esto es porque usualmente un chico con autismo pues ya hay un retraso mental, una discapacidad intelectual que puede ir desde leve a moderada, no tanto en el paciente con epilepsia. Existen algunos factores de riesgo que son frecuentes y que relacionan epilepsia y autismo, como pueden ser la afectación cognitiva, el tipo y severidad de afectación del lenguaje. Quiero que recordemos también la fisiopatología de autismo y epilepsia, que va a ser por la afectación en las microcolumnas a nivel de las neuronas cerebrales. Y muy importante, realizar siempre un screening con electroencefalograma a los pacientes con diagnóstico de trastorno de espectro autista. Gracias y dejamos abierto para preguntas. Con autismo, tenemos un paciente con epilepsia, pero tiene algunos rasgos que nos hacen pensar que pueda tener autismo. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, aquí lo importante es la historia clínica, ¿verdad? La historia clínica nos va a dar el dato de en qué momento se empezaron a perder los hitos del desarrollo. Eso es lo primero, una historia clínica adecuada en el cual exploremos las áreas motoras, el área del lenguaje,
que, como les refiero, no es solamente si habla o no habla un niño, es el área de la comunicación social, es el área de verbalizar o no verbalizar y el área no verbal también, que usualmente el niño señala, pero los chicos con espectro autista usualmente jalan de la manita y llevan hasta el lugar que quieren las cosas, ponen su manita. Explorar el área sensorial, si hay o no hiperreactividad sensorial, patrones repetitivos, intereses restringidos. Eso a fin de determinar si ya había antes un trastorno del desarrollo previo identificado antes de que aparecieran las crisis epilépticas. Si posteriormente a eso se suman las crisis epilépticas, entonces podemos decir, este niño ha tenido un retraso de neurodesarrollo previo al aparecimiento de crisis. Entonces, ¿cómo se relaciona esto? Estoy ante un trastorno de espectro autista puro y la epilepsia ha venido a ser algo causal, otra patología, como lo mencionaba, distinta, separada, o se juntan en algún lugar. ¿Qué tipo de crisis tiene? ¿Tiene espasmos epilépticos? Estoy ante un síndrome de West. Cuando lo examino, tiene las manchitas lanceoladas. Entonces ahí podría ver, este chico debutó con el trastorno de espectro, el retraso del desarrollo y posteriormente vino la epilepsia. Hablo de una patología conjunta, pero pueden existir también de manera separada. En este caso siempre nos podríamos apoyar en neurología para que pudiera darnos una evaluación y tener más claridad. Porque durante la ponencia se mencionó que también es importante en estos casos el electroencefalograma, porque Sí. sabemos que es difícil cuando la interacción entre autismo y epilepsia poder controlar para un electroencefalograma, pero un paciente con epilepsia, el que le sospechamos autismo, pues es más factible que Sí, pues realmente ese es el objetivo de estos temas, ¿verdad? Porque son patologías tan frecuentes, tanto autismo como epilepsia, que deben de ser identificadas. Bien que es una crisis epiléptica, identificar si estoy ante una epilepsia y también saber identificar el trastorno de espectro autista haciendo una historia clínica detallada, desde el médico general que está en la unidad de salud, que lleva los controles pediátricos, las trabajadoras de campo que identifican a este chico que no sigue los promotores de salud, no, después maestros también igual a nivel de escuela o ya el médico pediatra que lleva los controles infantiles. Y sí, cuando ya hay una patología, pues crisis epilépticas recurrentes y trastorno de espectro, un niño con trastorno de neurodesarrollo, lo ideal es que se envíe a especialistas que únicamente no son neurólogos. Puede ser, por ejemplo, un psiquiatra infantil o una psicóloga capacitada para detección de autismo y poder diagnosticar el autismo. Doctora Ligia Verónica Chávez, le felicito, dice que es una excelente conferencia. Gracias. También está doctora Irma Elizabeth Hernández, que tiene una pregunta. Considerando que el autismo y la epilepsia se dan más en el sexo femenino, me gustaría saber cómo se está abordando este problema crónico y si se hace de manera diferencial entre los sexos. Realmente no. Si se está haciendo algún abordaje diferencial por sexo, realmente no. El que sea una patología crónica, frecuente, neurológica, realmente no habría por qué hacer un abordaje, desde mi punto de vista, diferencial entre sexo femenino y masculino. Lo importante en cómo se está abordando es hacer conciencia, que lo conozcan más, que sepan que autismo y epilepsia no están excluidos, que pueden ser patologías distintas, como lo mencionaba, o pueden ir de la mano, y que los autores en identificarlo no únicamente es el neurólogo, es desde el maestro, los padres, los promotores de salud, el médico general, el pediatra que lleva los controles infantiles, para poderlo identificar tempranamente y mejorar el pronóstico de estos chicos. Tenemos a doctora Beatriz Cruz, que menciona que el autismo siempre va asociado a epilepsia. No, usualmente, como les mencionaba, generalmente la causa va a ser genética, epilepsia y autismo juntas, y es alrededor del 10% de los casos en los que están asociados, no es siempre. Al contrario, si dijéramos qué pacientes tienen más epilepsia con autismo,
que es muy distinto a decir autismo con epilepsia, o sea, es el paciente que debutó primero, es más probable que sea el paciente con autismo que posteriormente desarrolle algún tipo de epilepsia y no los pacientes con epilepsia que desarrollen trastorno de espectro autista. En la epilepsia van a haber muchas otras manifestaciones cognitivas, motoras, de aprendizaje, que no se incluyen dentro del trastorno de espectro autista. O sea, puede ser un niño con epilepsia y retraso mental, epilepsia y trastorno de aprendizaje, epilepsia y dislexia, que es algo muy distinto al trastorno de espectro autista. Es más frecuente que la epilepsia se encuentre en un niño con autismo y no que un niño con epilepsia presente autismo. Doctora Sandra Elizabeth Hernández pregunta, ¿qué hacer ante un niño que presente epilepsia sin ningún síntoma evidente? Me imagino que es por historia, tal vez. Sí, sí, definitivamente. Como les mencionaba, las crisis epilépticas, la preocupación viene, me imagino, a que si es algo no motor en el cual no es el clásico movimiento tónico clónico generalizado, pero la recurrencia de los eventos, el deterioro cognitivo de un niño, la afectación en su escuela, en el patrón de sueño, dolores de cabeza, síntomas neurológicos persistentes, nos puede dar una luz verde, un dato de alarma de que algo más está sucediendo y que puede estar afectando al niño y ser un tipo de crisis no convulsiva. Que tiende a confundir. Sí, como por ejemplo las crisis de ausencia, que usualmente son no motoras, que van a ser periodos en los que los niños se quedan de 3 a 5 segundos con la mirada fija. Los que usualmente empiezan a reportarlo son los maestros, en el que mandan a un niño inatento, que deja los cuadernitos a medio escribir, que no finaliza los exámenes. Y es un tipo de crisis no motora en el que hay que estar pendiente tanto de las referencias de maestros, amigos o padres que les identifican. Doctora Elsie Ramírez dice que muchas gracias por la ponencia. Tenemos la participación del doctor Leonardo Guadrón. Pienso que debemos ser más acuciosos en la búsqueda del trastorno del autismo, ya que el inicio de una terapia adecuada para ellos es de mejor pronóstico para que salgan adelante. Tengo entendido que dentro del espectro autista, el aparecimiento de epilepsia se puede dar con mayor frecuencia en la adolescencia. Sí, sí, totalmente cierto. Hay dos edades muy frecuentes para presentar epilepsia en los niños con trastornos de espectro y es a tempranas edades de la vida, tipo 10 a 2 añitos de edad y en la adolescencia. Y esto es por los cambios que hay a nivel cerebral, la poda sináptica, la migración de nuevas neuronas, etcétera. Son dos edades de riesgo para poder presentar crisis epilépticas. Muy bien. Sí. Doctora Beatriz Cruz hace una última pregunta. ¿La relación de prematurez con epilepsia? Con epilepsia, sí, o con autismo, sí, con epilepsia. Pues sí, realmente va a depender del grado de prematurez que tenga el paciente, de las lesiones a nivel cerebral. Usualmente los prematuros, pues ya sabemos, sufren mucho de hemorragias de matriz germinal, hiperintensidad periventriculares, la leucomalacia periventricular, y si esta es más extensa, pues va a producir mayores áreas de cerebro en las cuales han sido dañados y los convierte en chicos con factor de riesgo para poder presentar epilepsia a futuro. No quiere decir que todo bebé prematuro va a padecer de epilepsia, pero va a depender del daño cerebral que ha habido. Sí. Doctora Zulema Álvarez, ¿le gustaría saber si el término debutar es aplicable cuando aparece una enfermedad o es mejor utilizar el término aparecimiento? Pues realmente es un poco de terminología. Creo que debut es igual implica un evento que aparece, ¿verdad? Repentinamente. Entonces, creería, a mi parecer, que no hay
distinción. No sé si se refiere a algún tipo de patología en específico. Eh, bueno, no se aclara, pero hay una vivencia acá. Leonardo Guerrero dice, gracias por la ponencia, soy padre de un joven con autismo de 19 años y este año primero Dios salió la chica. Excelente. Excelente, felicidades. Muy bien. Doctora, muchas gracias. Ha sido un tema muy interesante, la verdad. Es complejo cuando no tenemos mucha familiaridad con algunos términos, pero es bueno saber esta interacción porque hay necesidad de que lo podamos identificar en cualquier nivel de atención. Gracias a ustedes.